Bueno, hoy nos encontramos Pipe, Nicolás y Natalia y les vamos a hablar sobre la reducción de las desigualdades, el cual es un objetivo de la ODS. Pipe. Bueno, el que nos traza la ODS explica que la desigualdad es una amenaza a nivel mundial que afecta al desarrollo social, económico de todos los países del mundo, el cual se ve afectado ya que al haber desigualdad no se va a tener un desarrollo óptimo en los países. Y aparte de que no se va a lograr disminuir la pobreza mundial y afecta a gran parte de todo el tema de salud. Cabe aclarar que en la pandemia que vimos hace unos años, la cual nos dejó completamente devastados, la cual se llevó una gran parte de la población de nuestro planeta, en esa pandemia hubo un aumento muy significativo que está entre las relaciones entre los países, o sea, causó una de las desigualdades más grandes entre todos los países que tenemos. No, y hablando también, por ejemplo, en el tema de las mujeres corremos con el riesgo de tener una posibilidad más alta de buscar, digamos que ayuda por la discriminación basada en el género femenino. No sé si ustedes conozcan este país por allá en Arabia, no sé dónde, Israel, que incluso actualmente salió una ley que prohíbe que las mujeres hablen en público, o sea, aparte de que no tienen casi ningún derecho el hecho de ser mujer allá, ahora tienen incluso menos, y una discriminación muy grande. ¿No pueden hablar o...? No pueden hablar en público. No pueden expresar. No pueden expresar nada, no pueden estudiar, no pueden, no se les puede ver ninguna parte del cuerpo. Y ahora no pueden hablar porque su opinión no es válida ni tenida en cuenta para absolutamente nada. O sea, en esos países, digamos que la mujer es como si no existiera y fuera, digamos que un objeto para esos hombres. Para toda la sociedad, pues Y eso es un tema muy interesante de la discriminación por parte del género, incluso aunque digamos que nuestro país está muy desarrollado en eso, en muchos lugares, en partes rurales, aún se sigue viendo toda esta desigualdades toda esta desigualdad basada en el género. Tocar el tema que a mucha gente no le gusta tocar, que es el tema del dinero. Entonces vamos a hablar un poco de la desigualdad monetaria, donde en uno de los datos que destaca la página de la ODS misma es que, o sea, el tema de la desigualdad va a seguir siendo un problema hasta que no haya un poquito como de equidad entre X cosas y otras cosas. También nos aclara, y es muy importante mencionar, que para que la desigualdad a largo plazo se reduzca, los grandes países, todos los países del mundo entero, empiecen a invertir a futuro. ¿En qué sentido? Entonces invertir en los jóvenes, invertir en educación, invertir en economía, invertir en política, pero que a largo plazo se beneficien los jóvenes del mundo. Y también trabajar el tema de como ese tipo de rechazo a los migrantes. Entonces, sí, ese es un punto muy importante. Qué pena, yo te interrumpo, Juan. Una de cada 6 personas representa un tipo de discriminación en nuestra sociedad. ¿Qué personas dirías que son las más afectadas con la discriminación? Yo diría que más que todo son mujeres y niños que no tienen acceso a esa atención sanitaria, pues como que... También las personas con discapacidad. Y también las personas, los adultos mayores y los migrantes. Natalia, yo te pregunto, ¿vos qué pensás? ¿Cuáles son las más situaciones injustas que ocurren pues como en nuestra sociedad? Bueno, en nuestra sociedad y más que todo en nuestro país, en el 2022, no sé si recuerden, todo lo que pasó en Venezuela, que hubieron una cantidad innumerable de personas inmigrantes que llegaron al país. Si no estoy mal, es como un 34.6 de millones o de porcentaje, no recuerdo bien el dato. Puro rapis. E incluso el detalle principal de la desigualdad genera de que, o sea, aparte de que todas esas personas tuvieron que huir de su país, de su cultura, de sus familias, llegaron a un lugar donde se vive demasiado la desigualdad, porque por personas malintencionadas y dueñas de lo ajeno, toda esta parte de la población venezolana ha sido afectada. No, y no solo afectada, sino que también cogen eso como para poder sobrevivir en nuestra sociedad y entonces
también nosotros, los colombianos, nos vemos afectados, a pesar de que nos quedamos sin rapis, sí generan un trabajo y es difícil decirlo, lo de los rapis importa, también lo de la gente que roba, o sea, también hay demasiado venezolano atracando en las calles de Medellín. No, y por ejemplo, no solo eso, ya que lo que se traduce en la cantidad de personas que llegaron al país se traduce en demasiada oferta de trabajo y muy poca demanda. Y más económica. Entonces, que fue como el baremo que se generó hace muchos años. Exactamente. Es que alguien, por ejemplo, que lleva toda su vida trabajando en el centro, porque conozco los casos, trabajé allá y sé cómo se mueve la cosa. Póngale que a día de hoy, el día en el centro está como en 50.000, pues 40 y pico mil, más o menos, redondemos a 50. Claro, con la cantidad de venezolanos que llegaron al país, llegó el venezolano y te dijo, jefe, te trabajo por 20.000 al día. ¿Usted qué va a hacer? Usted es usted es un empresario, usted tiene un montón de bodegas, y usted mueve 25 millones de pesos en puro cargamento, juguetes, lo que sea que se comercialice usted con el centro, que eso no se puede. Usted tiene la plata y usted está reduciendo casi un 40% los Por un gastos marica en que hace- trabajadores. Que hace exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde uno busca el pan para sobrevivir, pero si buscamos más igualdad, hay uno de los puntos que toca la página de la ODS, y es que hay que generar leyes en las que se puedan establecer valores económicos en temas de pagos, en temas de insumos, porque inclusive eso es la página de la ODS lo plantea como un objetivo que se vuelva una ley para los países. Para que entonces no estemos diciendo, no, yo te trabajo por 30.000, sino que la ODS te dice, vamos a establecer una ley o un decreto que establezca que el pago para este tipo de trabajos o este tipo de trabajadores sea estandarizado. Y así podemos empezar a traer un poquito más la desigualdad, aunque más que desigualdad, yo apoyo lo que dice Natalia, que es más como equidad, porque la desigualdad, consideramos que no existe como tal. Es un punto bastante lejano de alcanzar, pero casi llegándolo a imposible. No, y por ejemplo también, o sea, ahí está el tema de desigualdad del vivo y de la persona honrada. Exactamente. Ahí está toda esa parte. Y también, por ejemplo, otros momentos así como de desigualdad que se ven mucho es las personas rurales que no tienen como un acceso a la educación y mucho menos, digamos que un sistema de salud. Y toda esta parte de la desigualdad ha afectado demasiado a toda la maternidad de las personas de escasos recursos y también toda la parte de la salud sexual. O sea, eso es un tema bastante complejo y, por ejemplo, lo que había dicho el compañero, yo opino, pues digamos que entre la ley de las mujeres y todo que buscan la igualdad, para mí la igualdad es imposible de alcanzar, sino la equidad, porque cada persona es muy distinta bajo sus mismas condiciones, entonces la verdad viene siendo un poco complejo. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿sería posible como tal alcanzarla en algún punto proyectado? Bueno, a ver, primero, los objetivos de desarrollo sostenible están trazados para el 2030. Y yo creo que con todos los problemas que ha habido, empecemos con una línea desde el COVID. ¿Qué pasó en el COVID? Todo se fue abajo. Y llegando un poquito más a la actualidad, estamos en un momento donde Venezuela está entrando en un mundo de un régimen autoritario, una Donde se dictadura. ven muchas. Está, por ejemplo, Donald Trump dijo que si se monta al poder va a tomar represalias contra Venezuela, que se están empezando a mover los grandes países. México acaba de oficializar que tiene el misil más peligroso y rápido del país. Entonces cualquiera que quiera atentar contra él va a tener problemas y ya sabemos que todo eso se va a traducir en problemas para la sociedad, porque si estalla una guerra civil, una guerra entre países o un montón de cosas, va a ser muy complicado, ya que van a haber personas que van a estar más vulnerables a ese tipo de situaciones de comida, de habitación, un montón de cosas. Aparte de que vivimos en una sociedad, hablando ya más internamente en el país, donde si vos ofreces menos, más fácil te dan trabajo y no vas a cobrar por lo que verdaderamente vale. Aparte de que las mujeres y las personas con discapacidad siempre van a ser muy vulnerables, a pesar de que eso ha ido mejorando, sobre todo en el tema de las mujeres,
ya que para darle trabajo a alguien con discapacidad tiene que cumplir con ciertos tipos de requisitos. Es muy complicado. Entonces, o sea, desigualdad, igualdad, para el 2030 no va a haber. Que sí se ha visto que hay porcentajes y hay números que dictaminan que la cosa ha mejorado, puede que mejore, pero no va a cambiar, y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que algo mejore, a que cambie rotundamente. Entonces, yo creo que, por mi parte, no sé si Nicolás o Natalia, desigualdad como tal nunca se va a acabar. Que puede mejorar las cosas para cierto tipo de personas, sí, pero no para el común denominador, no para todos. No, y aparte de que, por ejemplo, de una u otra manera para el régimen de la política y todo esto, la desigualdad para ellos viene siendo una conveniencia. Para ellos es mejor que existan personas que no estén informadas, que no se eduquen, porque ellos van a seguir en el poder. Y así de simple, o sea, la ignorancia hace que el otro siga en el poder y así sucesivamente. Exactamente. Bueno, y hasta aquí nuestro noticiero podcast del día de hoy. Les agradecemos mucho su atención y bueno, no, hasta una próxima ocasión.